grabando. Si puede ser tan amable de introducirse, por favor. Mi nombre es Rafael, eh, nací en República Dominicana. Por un tiempo he vivido en España y de España vine aquí a Londres. Como todo latino, venimos por dinero, ¿no? Entonces, aquí en el tiempo yo quería contarle, compartir mi testimonio, que también es de Cristo. Cuando yo llegué a Londres, yo llegué en una situación donde yo no tenía a Dios en mi corazón, no conocía a Dios y yo estaba vamos a decir, en el vicio del alcohol, en el vicio de las mujeres. Tengo una esposa linda con 3 hijos y yo eso no lo tomaba en cuenta. Más cuando puse en mi corazón irme de aquí, de Londres para República Dominicana. Yo tenía una oferta para Francia o para ir a trabajar o irme para mi país otra vez a República Dominicana de vuelta. Y yo me fui por la oferta de Francia porque no me llevaba bien con mi esposa. Quería no, el culpable era yo, no ella. Y quería no divorciarnos, quería no separarnos. ¿Por qué? Porque el hombre cuando no tiene a Dios en su corazón es terrible. Más cuando yo acepté esa oferta a Francia para trabajar, yo me acuerdo que en ese entonces yo me metía en el baño de mi casa y yo lloraba porque yo viví un momento de soledad en mi niñez y yo dije que no iba a dejar a mis hijos solo nunca, que siempre iba a estar con ellos, pero yo en esa situación yo me veía que yo lo iba a dejar solo, que yo me iba a otro país. Su madre y yo ya no podíamos ni vernos a la cara, porque ya estaba muy mal la cosa. El diablo había entrado tanto en ese matrimonio que ya lo que nosotros queríamos era divorciarnos, uno por su lado. No estábamos ni casados, porque la gente se conoce, se va a vivir juntos, forma una familia y se olvida de la alianza, que hay que sellar lo que es la alianza. Entonces, cuando decido ir a Francia, llega mi cumpleaños y yo empiezo a beber 3 días antes, bebiendo whisky, lo que es, yo bebía. Yo llegaba a la casa un jueves, me bebía lo que es una botella de 1 litro de whisky. Así bebía yo. Al otro día igual otra botella. Era mi cumpleaños, lo celebraba en grande, pero el domingo, el sábado por la noche, yo me fui a despedir, solo lo sabía mi hermano, que yo me iba a Francia y no se lo había dicho ni a ella ni a nadie, solo lo sabía mi hermano porque la oferta también era para él, pero él me dijo que no. Y cuando yo estaba allí, celebrando lo que es el cumpleaños, había whisky, había cerveza, había de todo. Yo ese día me emborraché de tal manera que cuando yo decidí irme para la discoteca, yo decía, vámonos para la discoteca, el que quiera yo les pago. Aquí estoy hablando aquí en Londres. Yo les pago, vengan conmigo. Y resulta que mi esposa pidió un Uber y ella se fue, estaba entristecida, una mujer linda, una mujer con buen corazón. ¿Y qué aconteció? Que ella pidió un Uber, pero cuando el Uber llegó, el primero que se monta en el Uber soy yo. Y yo salgo con el Uber. Y ella me mira raro porque el plan era yo irme a la discoteca. Por eso yo aprendí que el enemigo siempre tiene un plan, pero Dios tiene un propósito. Y los planes se desbaratan, los propósitos se cumplen. Cuando llegamos a casa,
Nosotros acostamos a la niña con nosotros. Tengo 3 hijos, 2 varones y una niña, que ya no son niños, pero siempre lo serán para uno. Y la acostamos con nosotros. Ella tenía alrededor de año y medio. Y a medianoche, mira lo que hace el alcohol. Hago un paréntesis. El alcohol es tan malo. Yo tengo autoridad para hablar del alcohol. No hablo mal de aquellos que beben, pero sí hago un paréntesis aquí para explicar lo que acontecía. Yo en ese momento tenía lo que era una jarra de agua fría, porque ¿qué hace el alcohol? El alcohol destroza todo por dentro. Yo me encontraba en una situación que yo bebía demasiado y yo llego a pensar, wow, pero si uno puede beberse 2 litros de agua, puede beberse 3, y eso es bueno para el cuerpo, pero te toma un poquito de alcohol y eso te pone la pierna floja, te marea, entonces el alcohol no es bueno. Eso, la humanidad no necesita el alcohol. Entonces cuando yo me levanto y yo me paro ahí al baño, yo bebo agua y me estoy haciendo pis. Y cuando vengo del baño, en la casa que yo vivía tenía un pasillo del baño así, y yo venía, cuando yo hice pis, yo venía así mal, y yo me agarraba de las puertas, de las paredes, pero de repente yo voy abriendo los ojos y veo como que hay que esto, ¿cómo explicarte esto? Había como aquí yo venía aquí, estaba bien, pero de aquí para allá yo veía como fuego, pero mis pies no podían parar. Yo intentaba como parar y mis pies no se paraban. Y yo tocaba así, así, así la puerta y veía, y yo entré a esa dimensión. Bueno, yo cuando entré a ese lugar, yo vi que ya yo estaba en candela, se me fue la borrachera, recuperé, digamos, porque el que está borracho no tiene su sentido normal. Por eso la gente a través del alcohol, de la droga, hace tantas cosas, y muchas veces dicen, se ponen hasta la mano en la cabeza y dicen, Dios mío, ¿qué hice? Entonces, yo volví en sí como, digamos, como el niño pródigo, como aquel niño que se fue de su casa. ¿Y qué aconteció? Que yo empezaba a cerrar los ojos y yo veía igual. Empezaba a abrirlo y veía lo mismo. Lo cerraba y seguía viendo. Pero yo me acosté en la cama. Yo me acosté en la cama y me acosté a boca arriba. Yo cerraba mis ojos. Yo seguía viendo aquel fuego. Yo lo abría y seguía, me puse de lado. Yo lo que empecé a vivir allí era tan... Nunca había vivido esa experiencia, nunca, entonces no sabía cómo reaccionar. Yo recuerdo que me visitaron 3 demonios. Ellos eran tan grandes que esos demonios eran tan grandes que desde el suelo al techo, ellos estaban doblados así en el techo. ¿Por qué? Porque eran tan grandes y ellos ocupaban la habitación. Estaban parados a un lado, pero ocupaban la habitación. Y aconteció que a mí nadie me había hablado de Jesús. Yo sí había escuchado. Yo mismo estoy contando un testimonio. Yo mismo buscaba por las redes sociales, pastores allí, pastores acá, que evangelistas hacían aquello, y por la gracia de Dios y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy servimos como evangelista. Hoy yo soy un evangelista del Señor y pertenezco a un ministerio poderoso. Entonces, ¿qué te explico? En aquel momento nadie me había hablado de Cristo. Vamos a la iglesia, vamos allí. Por eso yo, como cristiano, debemos invitar a la gente a la iglesia. No, debemos de llamarla a los pies de Cristo. Porque conmigo nadie lo hizo. Conmigo nadie lo hizo. Entonces cuando yo salí y me encontré en esa escena,
que estaban los demonios así, de repente yo empecé a hablar, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te vas. Claro, yo no sabía nada, pero mi boca no paraba. Yo decía que el diablo llegó primero a mi casa. Yo decía, pero a través de los años, adquiriendo un poco de conocimiento en la palabra de Dios, me di cuenta que el diablo nunca llega primero. El diablo está en tu vida, está en la mía, y el Espíritu Santo anda contigo. Entonces, como yo decía, en el nombre de Jesús te vas, porque en aquel momento el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros, que el Espíritu y esa fue una ocasión en aquel momento donde el Espíritu intercedía por mí, porque yo no sabía qué era decir, yo nunca había orado, no sabía orar. Y yo decía, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te vas. Y aquellos seres que yo, oye, yo lo veía, eso es como ver mi brazo ahora. Eso no era un sueño, no era nada, eso era terrible. Y ellos hacían así, se ponían, ¡pup!, se abajaban, ¡pup!, cada vez que yo le decía, yo no sé cuánto tiempo yo duré allí diciéndole en el nombre de Jesús te va, más yo pienso y creo que duré más de 2 horas diciéndolo, y ellos se volvieron tan pequeños, de tan grandes que eran, en el nombre de Jesús. Yo no era cristiano. Me acababa de sacar de una borrachera. Es como te transporto de una borrachera que recupere tu sentido. Eso hizo, y esa era la situación que estaba. Y de repente ellos se pusieron tan pequeños que salieron por debajo de la puerta. Un espacio tan pequeño. Y cuando salieron detrás, la niña se me cayó al suelo. Yo no sé cómo, pero ella se cayó. Y cuando se cae, yo dejé de decir en el nombre de Jesús te vas. Pero la niña en el suelo, yo voy a cogerla, levantarla, y explotó uno. Yo vi, yo no sé qué pasaba, pero era una visión tremenda que yo tenía. Yo veía las paredes, detrás de las paredes, yo veía detrás de las puertas. Era tan poderoso aquella escena. Y yo vi cuando uno de los tres explotó, hizo ¡pa! Y había mucha sangre en aquella puerta, detrás de la puerta. Y cuando la niña está en el suelo, aprovechan los dos que quedaban y entraron, ya no eran tan grandes, entraron por el mismo hueco que entraron así. Cuando ellos entraron ya tenían una estatura alrededor de 1,50, 1,60. Y cuando yo paro la niña, yo veo a mi esposa con mis ojos abiertos, que ella está como temblando, pero está durmiendo. Y yo la veo temblando, no entiendo la situación, yo no sabía ni lo que estaba pasando en aquel lugar. Pero de repente mi esposa también habla y me dice, tírale el agua fría. Y yo la miro y veo que está durmiendo y temblando. O sea que en aquella habitación había una lucha tremenda, no solo conmigo, sino con ella, porque cómo estaba su cuerpo. Entonces de repente yo le dije a ella, no, 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 el agua no, la palabra de Dios. Y yo tenía un móvil y se lo tiré, pero lo que yo no entiendo que en ese móvil ni siquiera una Biblia había descargada. Y yo le tiré lo que di que la palabra de Dios, pero le tiro mi móvil. Y el móvil lo traspasa a ellos y rompe una foto que hay detrás. Y acontece, quiero abrir un gap. Yo muchas veces llegué borracho y yo sentía que me ponían la mano y que me tocaban. Y yo veía a mi esposa de rodillas muchas veces tocarme y ponerme la mano y orar por mí muchas noches. Y yo no lo tomaba en cuenta ni sabía qué ella hacía. Pero eso es tan poderoso. Yo creo y tengo al 100% seguro que el Señor me tocó por la actitud de mi esposa, por las oraciones de ella. Entonces, es tan importante cuando tu hijo llegue por la puerta y tú lo ves borracho. No mire lo que está en él, llámalo profeta, que eso fue lo que Dios dijo de él.
llámalo pastor, evangelista, así empieza a profetizar. Sí, mucha gente ignora la profecía, pero el profetizar es tan poderoso, eso es un acto de fe, eso es reconocer al Señor, porque cuando tú profetizas y dices algo en profecía, da igual, la gente está, como te digo, en un tiempo que no quiere hablar, pero con el Señor hay que hablar. Entonces, cuando yo veo los tres demonios que sobrepasan el móvil detrás de ellos, los pasa en sí, entonces en mi casa donde yo vivía, yo miré y se abrió un techo grande en la pared. Yo veía todo el cielo y yo veía así. Mira, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que Pablo, el apóstol Pablo, subió al tercer cielo y él no sabe si fue en la carne o fue en el espíritu. Por lo que él vivió fue tan real que él no sabe si fue en la carne o en el espíritu. Esa situación ahí, yo no te sé decir porque fue algo tan parecido. Yo no sé si yo subí en el espíritu, en la carne, pero yo empecé a subir así y mis puños se hacían así. Yo subía como con miedo, como con temor y yo subía por el techo y yo miraba así para abajo y estaba como con el cuerpo apretado, pero ¿qué hago yo subiendo? Y yo subía, subía, subía y yo no paraba de subir. Y yo subí y de repente miraba. Yo veía una estrella tan preciosa, tan bonita, es como si la viera ahora. El Señor es poderoso, es como si la viera ahora mismo. De eso hacen alrededor de 10 años y es como si la viera ahora mismo. ¿Y qué aconteció? Yo subía, pero cuando yo veía la estrella me cambiaba de color, me daba una luz linda, era como si me daba cambio de luces y me daba confianza cuando yo miraba la estrella, me daba mucha paz. Pero cuando yo miraba que estaba subiendo, volvía así y apretaba mi puño y otra vez la miraba y como la confianza regresaba. Entonces yo entendí que tenía que mirarla porque yo estaba en una situación que yo estaba en el aire, estaba flotando y yo, yo qué decía. Entonces, detrás de esa estrella se abrió un portal allá atrás. El segundo portal que se abre, porque se abrió el techo de mi casa, subí y después de la estrella, dame confianza, yo hice un stop entre en medio del cielo y la tierra. Y se abrió un portal allá atrás y yo veía a Jesús, yo veía al deseado de las naciones. Wow. Yo lo veía y yo lo veía en esta posición así. Yo lo veía así, mirando para abajo de la tierra, con la mano aquí y yo lo veía aquí. Pero la luz de la estrella, ella no paraba de darme cambio. Yo no podía ver su rostro, pero sí yo podía ver como esto aquí, con cabello largo y, y veía esto aquí para abajo y él estaba, veía un poquito más de la rodilla y lo veía que él estaba así como apoyado en la ventana. Y él me dio una palabra para el mundo entero. A mí me costaba, yo no era de mí decir que reino, decir como reino, decir cielo. Para mí eso no existía, para mí el cielo era el que estaba allá arriba y que el mundo no se iba a acabar. Pero Cristo está a la puerta. Cuando Cristo me habló, Él me dijo así, ahí mandó un ángel primero, yo voy más atrás, dile al mundo que se arrepienta para que pueda entrar al reino de los cielos. Y yo miraba para abajo y yo decía, y Satanás se movía en el mundo era como un dragón, una serpiente, pero mucho más grande que una serpiente, era un dragón.
y él iba una mancha negra en medio de la candela haciendo así, y él se reía y hacía, se reía. Entonces cuando yo volví a mirar la estrella atrás veía el portal, intentaba ver el rostro de Jesús, pero no podía. Y él me dijo otra vez, dile al mundo, ahí mando un ángel primero, dile al mundo que se arrepienta para que pueda entrar al reino de los cielos. Entonces cuando Cristo, yo miraba otra vez para abajo así, para el suelo, y yo veía a Satanás en la misma y él se reía. Y por tercera vez me dijo la misma frase, ahí mandó un ángel primero, yo voy más atrás. Dile al mundo que se arrepienta para que pueda entrar al reino de los cielos. Eso es poderoso. Mi cuerpo, no sé cómo, pero yo caí en sí otra vez. Y yo en aquel momento entré en una desesperación tan grande que yo empezaba a llorar, a llorar, a llorar. Mi esposa se levantó, yo lloraba, yo caminaba en la habitación, en el salón, era que como caminaba para allá, para acá, yo caminaba hablándome yo solo, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me habló audiblemente en esa desesperación y me dijo, ves a adorarme, pero yo nunca había ido a una iglesia, yo no sabía ni dónde estaba. Lo mío era beber, hacer parrillada. Me llamaban por teléfono para ver si un trago, una parrilla. Sí, sí, vente para acá, metiendo gente a mi casa, que quién sabe cómo son, en el alcohol, entre mi familia. Eso es terrible. Entonces cuando yo en esa desesperación, buscando una iglesia, dónde voy, dónde vengo, el Espíritu me habló audible, ve a adorarme. Pero yo no sabía dónde ir. Yo decía, pero hay una iglesia en inglés, pero yo no sé dónde hay una en español. Y a mí me gustaría ir a un español porque es mi lengua y así me entero a punto por punto lo que el Señor quiere decirme. Eso era lo que yo decía. Entonces yo estaba en esa confusión. Mi esposa se despertó, yo empecé a quitarme uno pendiente que yo usaba. Yo me lo quité y se lo di. Le dije, nunca más uso esto porque eso no es para hombre. El hombre no puede usar arito. Y el Señor me enseñó qué significan los pendientes y lo arito en una persona, pero es otro tema. Y ya sería un tema. Pero yo le dije así, toma, no uso esto más. Y ella me veía llorar. Me veía llorar. Mi esposa nunca me había visto llorar, pero esa mañana me veía llorar, me veía llorar. ¿Y qué te pasa? Y empecé a contarle. Y ella me hizo así, déjame prepararte el desayuno y nos vamos. Era tan grande la desesperación que yo tenía de haber escuchado, de haber estado con Dios y Él decirme, veme a adorar. Él había retremecido mi espíritu. Yo venía, el Señor me tocó con su propia mano. ¡Wow! Con su voz. Yo hoy que vamos a decir que ha querido un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta que aquel que le habló al agua, aquel que le habló a la luz y fue la luz, era el que me habló. Aquel que dijo reproduce la tierra, fue el que me habló. Aquella misma voz entró dentro de mí. Wow, y yo empecé, yo no estaba bien. Aquel que le dijo al mal reproduce según tu especie, era aquel mismo, aquella misma voz que había transformado mi vida. Y no dije que fue un día, para después, fue de una vez. Entonces, ¿qué aconteció? Yo trabajo en el tema de la construcción. ¿Y qué resulta? Yo tenía en ese entonces un ayudante y ese ayudante agarra y me llama. Nunca me había llamado. No habíamos quedado a beber en paz, en discoteca, bares. Había ido a mi casa y no quedábamos a beber, pero esa mañana que nunca me había llamado, él trabajaba alrededor de 3 años y medio conmigo y nunca me había llamado. Y esa mañana me llama. Él me llamaba compi y yo a él le decía compi también. Es un nombre raro, pero era el nombre que usábamos. Y él me dice, compi, te invito a la iglesia, ni un saludo, ni nada.
yo en una desesperación, pero una desesperación. Compi, te invito a la iglesia, como que su entró dentro de mí también. Y yo le dije, sí, ¿dónde tú te eran alrededor de las 8 de la mañana? Y yo le dije, no, 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 quiero verte. Me dijo, vámonos ya, yo estoy, ¿dónde nos vemos? Me dijo, no, nos vamos a ver en tal y tal sitio, en un sitio llamado Lusham, aquí en Inglaterra. Y yo le, ven, ven, vamos a quedar ahora. Y no, él me decía que no, que porque al sitio que él me llevaba era un sitio que empezaba a las 4 de la tarde, el servicio. Entonces para él era muy pronto eso, pero Dios lo estaba usando a él. En medio de aquella desesperación él llamó y yo fui con él. Él tuvo que salir a esa hora de su casa según mi desesperación, buscar un bar. Cuando digo bar me refiero a una cafetería, buscar una cafetería por allí, desayunar, fui con toda mi familia. Eh, ¿Por qué? Porque llegamos muy pronto al sitio, tuvimos que desayunar, comer para después esperar las 4, esperamos mucho tiempo por allí, pero mi cuerpo temblaba todo el tiempo, mi cuerpo estaba impactado por la gloria de Dios. Y yo me acuerdo que a mí me temblaban las rodillas subiendo la escalera de una iglesia, de la iglesia que sirve, una iglesia poderosa, una iglesia que busca a Cristo, iglesia, y me encanta. Entonces, ¿cómo te explico? Ahora, yo le dije así, me agarré del barrote, solviendo unos peldaños que tiene para subir. Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué yo hago aquí? Yo le dije, Señor, tú sabes que no creo en pastores, tú sabes que no creo en iglesia. Yo estoy abriendo mi corazón, contando un testimonio. Yo decía, para mí para mí los pastores eran ladrones, para mí eran aprovechativos. Y yo se lo dije al Señor, Señor, ¿qué yo hago aquí, en esta iglesia? ¿Qué yo hago? ¿Sabe que no creo en iglesia, que no creo en pastor? ¿Por qué me trae aquí? Yo le dije, Señor, yo quiero que si tú quieres, yo hablando, yo no sabía que había que hablar así con el Señor, pero Él me dio un don especial para mí. Cuando yo salí de aquella escena, Él, no sé cómo, pero Él sembró en mi corazón que yo podía hablar con Él porque Él me iba a escuchar. Porque a mí me enseñaron, mejor dicho, yo siempre crecí escuchando que Dios no habla, que Dios, ¿cómo va Dios a hablar? ¿Cómo Dios va a ver? ¿Cómo Dios va a tocar a una gente? ¿Cómo Dios va a... Para mí estas cosas no existían, pero Él a mí me demostró totalmente lo contrario. Dios es un Dios que habla, Él toca. Lo que pasa es que en el camino no nos damos cuenta que Dios necesita un vaso limpio, porque si yo estoy sucio, Él no va a echar agua en mi vaso para darle a otro, porque eso es parecido a si una persona llega a mi casa y quiere un vaso de agua fría y yo le pongo un chin de café caliente en el fondo así, un poquito al vaso y le echo el agua fría y si esa persona tiene sed y es una persona complicada, me va a decir que no. Me va a decir, no, no tiene otro vaso, mira. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nos limpiemos para Él usarnos, que busquemos su voz. Y este es el tiempo que esa palabra se va a cumplir. Él me dijo, yo voy más atrás. Dile al mundo que se arrepienta para que pueda entrar al reino de los cielos. ¿Y qué acontece allí? Que cuando yo entro a la iglesia, hay una hermana que abraza a mi esposa empieza a llorar, le da un abrazo tan tremendo a mí también, y yo no entendía que era amor. Pero cuando paso para adentro, después de yo decirle al Señor que si Él quiere que yo me quedara en aquel lugar, que me lo haga saber. Resulta que había un predicador, el pastor estaba predicando, y yo no sé qué pasaba, que mi esposa estaba a mi izquierda, y, y yo le decía, mi amor, mira,
cuántos tiempos tenía que no le decía mi amor a mi esposa. Y aquel día yo solo le decía mi amor. Y yo le decía, mi amor, mira, el pastor va a decir esto, esto y esto. Y ella me miraba y de repente miraba al pastor y decía lo mismo, mi amor, va a decir esto, esto, esto. Y me miraba. Y yo no entendía por qué ella me miraba, pero yo me pasé la prédica entera, lo que el pastor hablaba, yo alrededor de 10 segundos, un segundo, no sé cuánto tiempo, pero lo que él hablaba yo se lo decía a ella primero. Y era y era la señal de que Dios me demostró que yo estaba lleno en aquel momento del Espíritu Santo y iba más adelante que la prédica. Ajá, eso es lo que Dios hace. Dios toca mi corazón ahora mismo. Y es una palabra tan poderosa porque es que Dios, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Entonces, Él sabe todas las cosas. Él me demostró que Él me llevó a esa iglesia. Entonces, cuando eso pasa, yo le digo, mi amor, me tiré más de media hora diciéndole lo que el pastor iba a decir. Y yo no podía parar y yo no sé si los de al lado me escuchaban o no. Pero de repente, el pastor acaba la prédica. Y cuando el pastor acaba la prédica, no hace el llamado, empiezas como a buscar y a beber agua. Y yo le digo, mi amor, párate, va a llamar a la... Y ella me mira, pero si está predicando. No, no, va a ser el llamado, vamos. Él no hizo el llamado y ya yo estaba allí. Y habló exactamente lo que le dije a mi esposa. Eh, a través de los años, así conocí yo a Cristo. Y a través de los años, la palabra de Dios dice claramente, cuando Él le habla a Moisés, Él dice, ve, dile esto, dile que deje ir a mi pueblo al desierto, mas yo endureceré su corazón. Entonces, yo por muchos años busqué esa palabra y nosotros tenemos el corazón un poco duro. Yo he decidido ablandar mi corazón, abrirlo para el Señor, porque Él dice, claro, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, yo entraré. Entonces, wow, son palabras tan poderosas que el Señor va a entrar y va a cenar conmigo. Y yo le digo, no te vayas, quédate aquí conmigo. Y a través de los años, buscando a Dios, no quería compartir esto porque no quiero, pero Dios colocó una necesidad en mí tan profunda, una necesidad de buscarlo de madrugada. Yo tengo alrededor, no por vanagloria, la gloria es de Cristo, todo es para Cristo, todo es por Él. Más de 7 años buscando al Señor a las 4 de la mañana, a las 3 sí, a veces uno es humano, a veces te queda dormido, pero hay una constancia, como te digo, una búsqueda temprano al Señor. Y lo he hecho por muchos años y el Señor en mí ha hecho más de 20 testimonios con el Espíritu y me gustaría compartir uno de ellos. Por ejemplo, antes dije, para mí no era normal. Yo escuchaba que Dios no habla, pero a mí me habla, me dice cosas tremendas, me ha enseñado cómo habla el corazón, cómo habla a tu espíritu, cómo habla con la creación, ¿eh? Pero también habla audiblemente, habla a tu corazón. Y yo no endurecí mi corazón, yo fui obediente al llamado de Dios. Y, y yo te invito que abra tu corazón porque Cristo viene pronto, no me lo dijo hombre, Él lo metió dentro de mí. Y yo sé que Él viene pronto porque fueron su palabra y esas palabras son como truenos. Dile al mundo que se arrepienta para que pueda entrar al reino de los cielos. ¿Mm? Y buscando la palabra del arrepentimiento, nosotros vemos que hasta el mismo Señor se arrepiente. Y hay personas que tú le dices arrepiéntete y es como si lo está reprendiendo. Y el arrepentirse es un cambio de sentido, un cambio de dirección. Entonces es el tiempo que debemos dar ese cambio para el Señor. Y yo te digo algo,
Me enamoré de la voz del Señor, me enamoré de su presencia. Yo recuerdo que yo, algo no tramado, algo no pensado, yo venía de orar con mi familia en el salón, lo hacemos por costumbre, leemos la Biblia, oramos juntos, le toca a cada quien un día, oramos todos. Yo subo a mi habitación y me pongo a orar. Y yo cuando me pongo a orar así, lloro un poco, alrededor de 20 minutos. He aprendido a descansar en el Señor, a hablar con Él. Y, y empiezo a orar y después termino la oración, el Señor me toca, yo siento el Espíritu. Incluso lo sentí tan fuerte que me seco la lágrima y me acuesto, me puso hasta a llorar el Espíritu. Cuando me acuesto a los 5 minutos, el Espíritu me visita diferente, porque sé otra cosa. Él me enseñó cuando me visita para corregirme, cuando me visita para hablarme o para confirmar, o también cuando me visita para hacer algo. Y me visita de una forma diferente y son señales que Él ha puesto en mí y me visita diferente y cuando me visita yo le digo, Señor, ¿será que quieres que ore otra vez? Y no me lo pensé, me tiré de rodillas y, y Él vino donde mí y yo empecé a ver una visión. Esa es una de las muchas que Él me ha dado y es poco, yo quiero más. Y cuando Él me da esa visión, yo veo que el espíritu viene triste, viene llorando. Y en este tiempo, ante Él me hablaba y me daba visiones y yo lo veía, pero nunca me dejaba hablar, pero ahora Él lo está haciendo. Y yo le digo, Señor, ¿qué te pasa? Y viene y me dice, estoy triste. Y yo, ¿por qué estás triste? Y dice así, no, porque mis hijos no quieren orar. Yo los toco, yo los busco y ellos no quieren orar. Yo pongo en su corazón, le hablo al corazón y ellos tienen un corazón duro. Ellos tienen un corazón que no quieren escucharme. Están cambiando televisión por hablar conmigo. Aleluya. Y de repente yo veo al Espíritu y el Espíritu me dice, tú puedes orar, yo quiero escucharte. Yo no entendí, yo me puse a llorar con llanto allí. Porque yo como Dios, siendo Dios, me pide a mí que ore, que quiere escucharme. Porque hay muchas personas que no quieren orar. Y cada vez que oramos, hablamos con Dios, el Espíritu nos escucha, Él nos ayuda a orar. Entonces yo me sentí tan mal que yo empezaba a llorar. Yo empezaba a llorar como Dios me pide que ore, que quiere escucharme. ¿eh? Y yo solo pedía perdón, Señor, perdóname. Perdóname si he hecho algo malo, perdóname, yo me arrepiento. Yo le decía aquello y él me decía, ¿de qué te voy a perdonar? Y él yo seguía diciendo, perdóname, yo estoy aquí, la hora que tú quieras hablar conmigo, yo estoy aquí para hablar. Háblame, yo quiero hablar contigo. Yo estoy aquí, dime qué quieres que diga, qué hago para que tú no estés así. Y no depende de mí. Lo que pasa es que Dios ama tanto a la gente que nuestras actitudes entristece al Espíritu Santo. El no orar es rechazar a Dios. Entonces es algo tan poderoso y yo también me acuerdo de muchas cosas, de tantas cosas que ha hecho el Señor en mi vida. Y yo cuando salí de esa oración yo lloraba y se lo explicaba a mi esposa. ¿eh? Y ella empezaba a llorar allí conmigo porque era tan fuerte. La gente no quiere orar. Van y oran la oración 5 minutos y pendiente al móvil, pendiente a que tienen que salir, pendiente. No, hay que descansar en el Señor, dormir, entrar en esa habitación como Él dice. Entra a tu habitación, cierra la puerta, clama a tu Padre, que esté en el secreto. Entonces, hoy en día no estamos haciendo eso.
Hoy en día lo que estamos es, vamos a orar con el móvil al lado, llama el primo, el sobrino, el amigo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, dime, no. Eso, el diablo siempre va a buscar una estrategia para quitarnos de la oración. Y otra cosa, yo a través de ver esa oración y mucho tiempo antes, yo aprendí a hablar con el Espíritu, invitarlo a todo lado. Y yo recuerdo también que muchas veces yo veía, en una ocasión Dios me sacó en el Espíritu así, yo bajé a orar y me sacó. Y yo veía como mi pueblo, República Dominicana, y yo veía una gente sucia, como así de lodo, no sé si mucho como barro, yo lo veía sucio, y en el suelo habían como mucho fruto de uva, de mucho fruto, manzana, y yo cogía y comía, pero cuando miraba el sucio yo como que volteaba la cara, y de repente yo vi el espíritu que abrazó a esa persona, ¿m? Y el espíritu, yo veía que estaba limpiando a aquella persona y la limpiaba, pero yo no entendía. Y el Espíritu empezó a hablar conmigo, ¿eh? Que por más sucio que esté una persona, Él no la mira sucia. El Espíritu Santo no le importa, la quiere limpiar. El Espíritu Santo limpia corazón, limpia corazón. Él limpia de adentro para afuera. Incluso Cristo le dice a los escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis el vaso por fuera? Limpiélo por dentro para que lo de dentro. Entonces, ¿cómo explicarte? En aquella visión Cristo, también vi a Cristo entrando al agua. Él entraba como al río de mi pueblo. Y cuando Él entraba, Él se iba para allá. Yo empecé a nadar detrás de Cristo, llamándolo. Y veía para atrás y el Espíritu Santo limpiando a aquella persona. Y Cristo estaba enfadado conmigo. Y yo les pedía perdón también. Perdóname, Señor. Perdóname. Y me decía así, aquel que está sucio también es mi hijo. Y tú lo rechazas. Wow. Aquel que está sucio también es mi hijo y tú lo rechazaste. La palabra de Dios nos enseña que en el camino nos encontraremos hasta con ángeles, que vamos a darle morada, vamos a servir a ángeles y no vamos a saber. Dios va a poner personas en nuestro camino. Yo creo que este es el tiempo que tenemos que abrir nuestro corazón y buscar al Señor, porque el Señor tiene mucho más para nosotros. El Señor para mucho de esta generación ha callado y el Señor dice claramente, búsqueme ahora que hay tiempo, porque llegará un momento donde me van a buscar y no me van a encontrar. Yo pienso dentro de mí, en mi cabeza, yo en aquella palabra, yo he hecho una habitación para mi vida. La palabra no dice eso, sino pensamiento. Yo pienso que es como yo saber que mi esposa está en la cocina, un ejemplo, en la habitación, y yo abrir una puerta y decirle, amor, dame un vaso de agua. Yo sé que ella está ahí, pero llegará un tiempo que cuando, si yo no busco al Señor, que yo voy a ver aquella, voy a abrir aquella puerta y le voy a decir, amor, amor, y ella no va a estar. Y esa es la palabra de Dios, porque Dios nos ama tanto que si Él está, Él no va a responder, pero Dios va a salir de aquella habitación que yo tengo en mi mente. Y ahí es que se dice la palabra, busquenme ahora que hay tiempo, porque llegarán tiempos que no me van a encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque del sitio que Él quiere llamarte, Él se va a mover de ahí. Vamos a correr a los brazos del Señor. Estamos en los últimos tiempos. Hay que ver noticias, hay que ver los otros países. Pero cuando vea la noticia, lee la palabra de Dios, los últimos tiempos, para que lo compare con lo que está sucediendo. Solo el Padre sabe cuándo Él viene, pero Cristo está a la puerta. Créeme, está dentro de mí. Son tantas revelaciones
y tantas cosas que están pasando conforme su palabra. Entonces eso para mí es como coger un autobús de aquí a mi casa o el metro. ¿Y qué vamos haciendo? Wow, mira esta parada, esta parada. Cuando quede la última, ya tú te levantas del asiento porque sabes que en la próxima te queda. Solo el Padre sabe cuando Cristo viene, pero el Dios señales, el Dios Él da señales para que nosotros no entendamos cuándo viene su venida. Él está a la puerta. Y me gustaría terminar con una oración para que esta palabra toque tu corazón. Busca al Señor ahora que hay tiempo. No te apartes de Él. Y una vez que lo busques, no te conformes. Porque no le ponga límite. Él me dijo una vez, sí, yo he creído. ¿Tú te imaginas? Yo he creído igual de esta palabra en mi corazón, lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Se atrevió a decirle, yo te traigo el sueño y la interpretación. Y yo le dije, Señor, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso. Siempre se lo he dicho. Entonces, estamos en un tiempo que si nos santificamos y no apartamos para el Señor, Él hará eso y mucho más, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y una cosa, el Señor habla, el Señor toca. Yo me acuerdo que no fue tramado, no sabía. Una vez me puse a llorar, a orar. Eso hace como alrededor de 3 meses me puse a orar y yo llamaba al Espíritu. Le decía así, Señor, ya yo he hablado mucho, que yo no te he dicho, que yo no he declarado, yo he profetizado en tu presencia. Yo he declarado, yo he hecho decreto, yo he invocado tu nombre. ¿Qué más quiere que haga? Yo estoy aquí, te estoy esperando. Quiero que me hable hoy. Yo quiero escucharte. Yo le decía, tengo mucho que no te escucho audiblemente. Yo quiero escucharte. Me enamoré de tu voz. Y yo repetía, yo le decía, Señor, tu palabra dice que no seamos repetitivos, pero te estoy compartiendo la necesidad que tengo. Y yo me presento a ti como aquel niño pequeño pidiéndole un chocolate a papá. ¿Mm? Entonces yo le decía así, yo quiero escucharte. Pero yo sentí al mitad fuego y al mitad resplandor en aquella habitación donde lloraba. Y yo sentía que Él me tomó y me puso la cabeza en su pierna. Y Él no me hablaba, pero me acariciaba. Yo sentía su mano. ¿Mm? Yo no sé cuánto tiempo duré allí, pero yo sé que yo fui a orar para acostarme. Y al otro día salió el sol y yo estaba allí. Yo esa noche dormí de rodillas y no fue nada tramado, nunca pensé, nunca lo planeé, pero aconteció. Y yo te digo una cosa, no hay nada más poderoso que el Señor. No hay nada. Él conoce cuánta hebra de moño tenemos en la cabeza, el buen arquitecto. Yo podía aquí durar dándote experiencia del Espíritu todo el día, pero quiero hacer una oración, quiero terminar y sellar con una oración y quería orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Padre de la gloria, transmitiendo tu palabra. Señor, yo me escondo para que tú te manifiestes, que toque ese corazón que está en la droga, ese corazón que está en el alcohol, aquel matrimonio roto, restáuralo por el poder de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, mira aquel joven, Señor, que todavía no te ha tomado en cuenta. Mira aquel hombre, Señor, que ha endurecido su corazón. Toque esos corazones, Señor. Yo vengo a orar en este tiempo, Señor, para que tú te manifiestes a ellos. Padre de la gloria, Padre amado, Señor,
Tu venida está cerca, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que nos toque a todos nosotros aquí, Señor, y en cualquier lugar del mundo que estemos, que podamos reconocer que somos tus hijos y que tenemos que buscarte ahora que hay tiempo, Señor, porque habrán tiempo que no te encontrarán mucho, Padre de la gloria. Padre amado, tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre tú lo harías. Y tu palabra nos enseña, Padre Santo, que pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra se cumplirá. Y yo en esta tarde, en esta hora, Señor, conforme tu palabra, yo vengo, Señor, a decretar que hay corazones que están siendo tocados, que el Espíritu Santo, Padre de la gloria, se va a manifestar, Señor, a cada corazón y lo vas a convencer de justicia y de pecado. Padre de la gloria, bendice tus hijos, ábrele la puerta que puedan conocerte, que puedan buscar más de ti, Señor, que sea tu palabra con ellos, tu Santo Espíritu guiándolos, Señor, a toda verdad, porque tu palabra nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de tantas cosas que hay en el mundo que nos alejan de ti, Señor. Yo te pido, Señor, Padre de la gloria, que lo haga, y la gloria y la honra siempre es tuya, la gloria y la honra será para ti, y en el nombre poderoso de Jesús, así oramos y creemos. Amén y amén.